Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tienen, iglesia? Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Espíritu Santo, pido en esta hora que sobre tu siervo y sobre tu grey soples discernimiento, revelación, palabra, ciencia, conocimiento, para poder penetrar estas escrituras y que emane de ella una palabra que nos instruya, que nos dirija, que nos anime. Espíritu de Dios, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una Biblia sobre el escritorio gruesa que está con un plástico. Estos versículos son la piedra angular de toda la carta. Todo lo que Pablo hablará ya desde el versículo 10, apague su largo. Lo que Pablo comenzará a hablar desde el versículo 10 tiene como fundamento las 4 afirmaciones centrales, pilares, que Pablo hará en estos 5 versículos. Bueno, 6 versículos. Luego de darles un saludo, en el versículo 1 al 3, él coloca una cierta base desde la cual va a partir a la vida de la comunidad. Del 4 al 9, él presenta las cosas que Dios ha hecho en la comunidad. Siempre en la Biblia, nunca Dios le exigirá algo al hombre sin él haber actuado primero. Siempre actúa Dios, siempre obra Dios, y cuando ese Dios obra, convoca a la comunidad para que le dé continuidad a esa obra. Lo que Dios espera del hombre no es más que la continuidad de lo que Dios comenzó a hacer. Ejemplo, cuando Dios arranca en el libro de Génesis la creación, todo el capítulo 1 y parte del 2 habla de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios comenzó a hacer. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios comienza a crear, a ordenar
Dios comienza a actuar en ese mundo amorfo, caótico y oscuro. Dios comienza a obrar. Y al final dice: todo lo que hizo es precioso y es bueno en gran manera. Y solo después le entregará al hombre la tarea de continuar lo que él empezó. Nunca hay un imperativo de Dios sobre nosotros que no vaya precedido de un indicativo de sus obras. Lo que Él ha hecho nos convoca a nosotros a hacer, a darle seguimiento, a darle continuidad. En el Evangelio lo mismo hará Jesús. Yo les he hablado, los he llamado, ahora ustedes. Siempre es así. Dios actúa y nos convoca para que nuestra existencia vaya armónica a las obras de Dios. Dios nos pide que respondamos a un código conceptual de comportamiento. Dios nos pide que nuestra vida sea respuesta a una religiosidad abstracta. No, Dios pide que nuestra existencia sobre la tierra sea continuidad de lo que Él ha comenzado a hacer en nosotros. La vida cristiana no es respuesta a dogmas, no es respuesta a tradiciones, es respuesta a la vivencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y solo después de entender lo que Dios ha hecho, entonces Dios nos va a orientar a una vida que vaya acorde a sus propósitos. La vida cristiana, por tanto, es extensión de los actos divinos. Lo que se espera es una participación en Dios, no tanto una obediencia ciega a códigos éticos abstractos. Lo que se espera es que nosotros participemos de Dios y sus obras. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que se espera de todo aquel que asume el Evangelio como brújula de vida. Pues el Evangelio, ¿qué es? Es el anuncio de lo que Dios ha hecho en Cristo. El Evangelio es la proclama de lo que Dios ha traído en la persona de Jesús. Y ahora nosotros que hemos sido beneficiados, alcanzados por esa gracia anunciada en el Evangelio, ahora debemos responder a ese Evangelio dándole continuidad, dándole seguimiento, viviendo en armonía con las intenciones del corazón de Dios. Quiero leer una versión muy bonita del pasaje que hemos leído. Es la Biblia de la Iglesia en América. Es una versión muy reciente. Y dice: sin cesar agradezco a mi Dios por ustedes, por la gracia que les otorgó mediante Cristo Jesús. Ya aquí el apóstol parte de lo que Dios ha otorgado. Por tanto, lo que vamos a otorgar nosotros, porque de eso se trata la vida, de dar, de entregarse, no es sino continuidad de lo que Dios nos otorgó. Dios nos ha dado, ahora nos toca responder. ¿Qué daremos nosotros? Dios nos ha entregado, ahora nos toca responder. ¿Qué entregaremos nosotros? De allí parte Pablo, entender lo que Dios nos ha dado. Y en estos pasajes, y leo esta versión porque la NBI se me pierde en la redacción, y esta Biblia la recoge con mucha más claridad el sentido del griego. Pablo va a hablar en estos versículos de 4 cosas que Dios ha hecho, 4 cosas que Dios ha realizado.
en la comunidad a partir de las cuales se espera que esa comunidad responda, esa comunidad reaccione. Y son 4 cosas que las voy a enumerar primero y luego las vamos a desarrollar. Primero, bueno, explicarles un poco antes, un poco de lo que es la gramática para entender las 4 cosas. Hay en gramática una cualidad verbal que se llama la voz. Y cuando la gramática habla de la voz, habla de la voz activa, habla de la voz pasiva y habla de la voz media. Y claro, la Biblia está enmarcada dentro de la gramática. El griego, al igual que el español, tiene esas mismas voces. Y por voz activa, en gramática se indica que la acción de un verbo es realizada por el sujeto del cual se está hablando. Voz activa es que yo realizo las acciones. Yo como, yo corro, yo lloro, yo hablo, yo río. Voz activa es que soy el agente ejecutor de las acciones. Y voz pasiva es que no soy el sujeto, sino el objeto de la acción. Sobre mí recae la acción del verbo. No realizo la acción, como en el caso de la voz activa, sino que sobre mí recae la acción. Fui golpeado. No me golpeé, yo no realicé la acción. Alguien realizó la acción y esa acción cayó sobre mí. Fui chocado. No fui yo quien choqué a alguien, sino que otra persona me chocó. Esa es la voz pasiva. La voz pasiva es cuando yo recibo la acción del verbo. Y aquí, en estos versículos que hemos leído, Pablo va a usar 4 verbos para hablar de acciones de Dios sobre nosotros. Los pasivos divinos le llaman los biblistas. Es decir, actos de Dios que recaen sobre nosotros. Por eso decía al principio, el evangelio es el anuncio de lo que Dios hace. Y la vida cristiana es la respuesta que debemos dar a esas acciones divinas. La vida cristiana es el camino de responsabilidades que yo asumo para que mi existencia sea coherente con las acciones de Dios en la historia. Vida cristiana es que Dios ha actuado y ahora yo respondo a esas acciones de Dios, llevando una vida que armonice, que sintonice, que le dé continuidad, que prolongue esas acciones de Dios entre nosotros. La vida cristiana son tareas, son responsabilidades. Todo nace de la gracia, pero no significa que no tenemos responsabilidades. Las 4 afirmaciones que hará el apóstol son fruto de la gracia de Dios. Todo comienza con la gracia. Todo comienza con el Dios que se abre a nosotros de manera gratuita. Y cuando Él realiza su obra graciosa, en el sentido de gratuita, sobre nosotros, ahora vienen nuestras responsabilidades. ¿Cómo respondo a ese Dios? ¿Cómo agradezco a ese Dios? ¿Cómo reacciono a esa bondad manifestada? La vida cristiana entonces no es asunto de cumplir códigos externos.
no es asunto de quererme apegar a leyes externas, es asunto de tener un corazón que rebose de gratitud cuando yo entiendo la gracia de Dios con nosotros. Cuando yo descubro lo que Dios ha hecho, entonces yo me nace responder con gratitud a eso. Y esa es la vida cristiana, ese es el evangelio y esa es la vida cristiana. La primera cosa que Dios ha hecho es darnos su gracia. La traducción literal es: siempre doy gracias a Dios en Cristo Jesús por la gracia que les fue dada. La gracia que les fue dada. Es el primer pasivo. La gracia fue dada. Aquí estoy yo y yo no di gracia, la gracia me fue dada. Eso es lo primero que Dios ha hecho: invadirnos de su gracia. Segundo, Él hablará en el versículo 5, puesto que en Él Dios los ha enriquecido. No me gusta tanto la redacción de la NBI porque dice: ustedes se han llenado, como que ellos hubieran participado en la acción de ser llenos. No, ustedes fueron enriquecidos. Es la traducción literal. Ustedes fueron enriquecidos. Es Dios quien realiza la acción sobre la iglesia. Aquí estamos nosotros. Es Dios quien nos ha enriquecido. Y eso es lo segundo. El segundo pasivo divino. Dios nos ha enriquecido. Esto de los pasivos nos ayuda a entender que nosotros no somos los que hemos iniciado esto. Esto lo ha iniciado Dios. Segundo, que esto no es conquista humana. No hemos alcanzado la gracia. La gracia nos llegó. Las riquezas de Dios en Cristo no las hemos obtenido por algún mérito. Lo que tenemos nos ha sido dado. Hemos sido enriquecidos. Puesto que en Él Dios los ha enriquecido en todo, con toda palabra y todo conocimiento. Me gusta en el versículo 5 la frecuencia de la palabra todo. En un versículo tan corto aparece 3 veces. Es para agregar a la idea de ser enriquecidos, pues la plenitud. Una idea que se pierde en la traducción de la NBI, ya que solo menciona una vez la palabra todo, pero literalmente aparece 3 veces. Han sido enriquecidos en todo, con toda palabra y todo conocimiento. Habla de la plenitud. Cuando Dios hace algo, no lo hace a medias, lo hace total. Por eso no admite de nosotros una entrega a medias. Por eso no admite una respuesta miserable. Por eso no puede tolerar una tacañería en nuestra espiritualidad, porque Él no se ha dado por pedazos, Él se dio todo. Y Él espera de parte nuestra que igualmente nos demos todo, sin pedaciarnos, sin partirnos. Él espera toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ha sido generoso en darse y nos ha enriquecido en todo. Por tanto, una iglesia que le responda parcialmente a Dios no ha entendido la gracia generosa de Dios. Una iglesia tacaña para responderle a Dios no ha entendido la bondad de Dios. Y eso es lo segundo que Pablo menciona. 6.
y de tal manera fortaleció en ustedes el testimonio acerca de Cristo. Está hablando de el testimonio que fue confirmado. Es el tercer pasivo. El testimonio que fue confirmado es literalmente griego. El testimonio que fue confirmado. Aquí traduce el autor: de tal manera Dios fortaleció en ustedes el testimonio. Ahí mantiene la parte activa de Dios haciendo algo sobre nosotros. La NBI dice: así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo. Es Cristo que ha dado un testimonio sobre nosotros. Y ya vamos a hablar del sentido de esta frase, para luego entender qué testimonio debemos dar nosotros acerca de Cristo. Pero primero hay que entender qué ha dicho Cristo de nosotros. ¿Qué es lo que Él ha hablado para nosotros? Porque yo no puedo dar una palabra sobre Cristo si no entiendo primero qué Cristo ha dicho de nosotros. El testimonio fue confirmado. Y el último pasivo está en el versículo 9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a entrar en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hay entonces 4 afirmaciones que son el fundamento de todo lo que Pablo va a escribir a los Corintios. Primero, la gracia de Dios fue dada. Segundo, fuisteis enriquecidos en todo. Tercero, el testimonio fue confirmado. Y cuarto, fuiste llamados a la comunión. 4 cosas que somos ya. 4 cosas que hemos recibido en Cristo. 4 cosas que se han llevado a cabo por parte de Dios sobre nosotros. Los pasivos divinos que fundamentan ahora la exigencia evangélica. Si Dios ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Por eso, a partir del versículo 10, viene la exhortación. Por eso el versículo 10 dice: hermanos, los exhorto. La NBI lo suaviza mucho, le suplico, y no recoge la idea realmente de la exhortación. Más que una súplica, es un llamado. No es que Pablo esté pidiéndoles un favor. Pablo está convocándolos a la coherencia. Lo que Dios ha hecho, ahora, hermanos, les toca a ustedes vivir de acuerdo a estas afirmaciones divinas. Y de ahí, del versículo 10 en adelante hasta el final, es pura exhortación. Todo lo que viene será exhortación, llamado, convocatoria, porque la iglesia tiene un desajuste terrible. Y aquí, sin entrar todavía a los cuatro pasivos divinos, las 4 acciones divinas sobre nosotros, aquí tenemos que entender algunas cosas que solo voy a señalar, no voy a desarrollar porque no es el tema. ¿Cómo es posible que una iglesia tan llena de dones de Dios tenga un desorden de vida? Es una de las primeras líneas que nos preguntamos en la iglesia de Corinto. Y esto significa que una iglesia puede ser espiritual en cuanto a las manifestaciones de los dones espirituales, pero eso no la hace evangélica. Eso no la hace coherente con el evangelio. Eso no la hace fiel al evangelio de Jesús. En otras palabras,
no basta con tener dones. Tener dones te hace depositario de la gracia, pero no te hace evangélico, no te hace coherente con Dios. Que tú tengas dones no significan en manera alguna que tu vida sea coherente con el evangelio. Digo esto porque a veces pensamos que Dios nos usa para muchas actividades dentro de la iglesia y muchos se acomodan, se sienten satisfechos con ejercer una labor a través de su don o su ministerio y creen que eso es toda la vida cristiana. No, hermanitos. No podemos conformarnos con la realización de un don, porque ese no es usted. Usted no ha hecho nada para tener ese don. Usted no ha hecho nada para que ese don se realice efectivamente en la vida de la iglesia. Eso es regalo de Dios, eso es gracia, lo ha dicho Pablo en estos textos. Ustedes han recibido la gracia y han sido enriquecidos en todo don. Por tanto, ejercer un don no es ejercer la vida cristiana. Por eso hay gente que puede desenvolverse muy bien en el culto, pero tener una vida desordenada. ¿Me entienden esto, hermanitos? Y usted se preguntará, ¿y cómo es que hace su don bien bonito? Pero mire cómo es él. Esto es lo que pasa en Corinto. Los corintios no han entendido que la gracia es solo acción divina, que lo que tenemos como dones para operar en la vida de la iglesia, eso es Dios, no somos nosotros. A nosotros nos toca partir de lo que Dios ha hecho para llevar en todos los ámbitos de la vida una existencia acorde a eso que Dios ha hecho. Por eso entender lo que Dios ha hecho es fundamental, porque es la brújula que va a guiar lo que yo tengo que hacer. Por eso Pablo va a comenzar a hacer una radiografía de la iglesia. Eso es toda la iglesia, toda la carta a los Corintios. Es una radiografía de vida, de vida. Corintio, la iglesia de Corinto tiene problemas no con experimentar lo que Dios hace, tiene problemas con no responder adecuadamente a lo que Dios ha hecho. Tiene una vida que no gira en torno a lo que Dios ha hecho, sino que gira en torno a sus criterios culturales. Por eso cuando usted comienza a hojear la carta, lo primero que reclama Pablo son las divisiones en la comunidad. Por eso dice el 10, hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que lleguen a acuerdos para que no hayan divisiones entre ustedes y puedan vivir en armonía tanto en su manera de pensar como de sentir, porque, hermanos míos, me han informado por parte de los de Cloé de que hay entre ustedes rivalidades. Eso es lo que hay. ¿Qué hay de parte de Dios en la iglesia y qué hay de parte de ellos en la iglesia? Este es el asunto. En los versículos que hemos leído, en esos 4 pasivos, es lo que hay en la iglesia por decisión divina, por acción divina, por promoción divina. Hay 4 cosas que le dije yo.
Pero en la vida de la iglesia hay otras cosas que no van acorde a lo que Dios ha hecho. Y ahí comenzará la carta, un peregrinaje que habla de su división en el capítulo 1, 2 y 3. Y abarca todavía el capítulo 4 porque es parte de la problemática de la falta de unidad en la iglesia. Imagínense, 4 capítulos prácticamente va a dedicar Pablo para hablar de las divisiones. Si Dios nos ha llamado, dirá, a la comunión, ustedes están mal. Porque Dios nos ha llamado a la comunión y ustedes están, ¿qué? Divididos. Tienen un problema grave delante de Dios. Eso es lo que Pablo va a plantear en la carta. Tienen un problema grave delante de Dios porque Dios los ha llamado a la comunión y ustedes están divididos. Ninguna división armoniza con lo que Dios es y con lo que Dios hace. Por eso más adelante Pablo dirá a cualquiera que cause divisiones, exhórtenlo o échenlo. Porque es Satanás, está contrario a lo que Dios está haciendo. Dios está convocando a la comunión. Dios está convocando a la unidad. Dios está convocando a la fraternidad. Pero la iglesia no entiende todavía lo que Dios ha hecho y está promoviendo la división. Está promoviendo la ruptura. Está promoviendo la rivalidad, la falta de fraternidad. Y claro, más adelante será contundente. Usted puede hablar aquí las lenguas que quiera. Pero si usted promueve la división, usted es un hijo del diablo. Lo va a decir más adelante bien claramente, no crean que soy yo. Usted puede hasta hacer milagros aquí. Pero si no está promoviendo la comunión de la iglesia, usted está contrario a Dios. Tendríamos que ver si los milagros de verdad son de la mano de Dios o como los hechiceros de Faraón, algún conjuro de un espíritu que no sea el de Dios. Porque el espíritu de Dios se va a traducir en actitudes constructivas y una de ellas es la comunión. En el capítulo 5 él va a hablar acerca de un caso no tanto de incesto, ese no es el problema realmente, más es un caso de inmoralidad. Y lo vamos a explicar en su momento cuando hablemos de eso. Hay un problema, dice, por todas partes, versículo 1, se oye hablar de que hay un caso de lujuria entre ustedes y de tal gravedad que ni siquiera sucede entre los no judíos. Uno de ustedes convive con la mujer de su padre. Y no es que Pablo piense que no haya un pecado en la comunidad, sino más bien es la actitud de la comunidad hacia ese hecho. Tan engreídos están, deberían lamentarlo y expulsar de en medio de ustedes a quien cometió tal acto. O sea, hay una realidad y dice Pablo, esto no conviene a lo que Dios ha hecho entre ustedes. En el capítulo 6, la manera incorrecta de cómo los corintios están resolviendo los pleitos entre ellos. Y sucede que, dice el 6:1, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro hermano, ¿cómo se atreven a pedir justicia ante jueces injustos y no más bien ante los santos? ¿Acaso no saben que los santos juzgarán al mundo? Si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿no se hallan competentes para juzgar asuntos de mínima importancia? ¿Es que no saben que juzgaremos a los ángeles? Con más razón podemos juzgar los asuntos de la vida ordinaria. Otro problema, los creyentes
Se están yendo a juicio a tribunales paganos. Como que la iglesia no tiene capacidad espiritual para poder resolver problemáticas, le llama él, ordinarias. Si tendremos como tarea juzgar al mundo, juzgar a los ángeles, dice Pablo, ¿cómo no vamos a juzgar entre ustedes si un hermano tiene un pleito en un negocio con otro hermano? Le vendió un carro y estaba chabeleado, ¿eh? o alguna falla. Dice, ustedes juzguen. ¿Cómo es que van a ir a tribunales impíos? En el capítulo 7, fíjese toda la problemática que hay. Y esto es para que entiendan que lo que Dios ha hecho convoca a responsabilidades de existencia. No basta con creer que tuve una participación en la iglesia. No, ¿cómo es mi vida en el mundo? ¿Cómo son mis relaciones interpersonales? Y en el capítulo 7 particularmente, ¿cómo es el manejo de la vida familiar? Porque la familia debe reflejar los actos también de Dios. Acerca de lo que me escribieron, dice, sobre si es bueno que el varón renuncie a las relaciones con la mujer, la iglesia le mandó a preguntar a Pablo sobre algunos temas, y entre ellos los esposos deben seguir teniendo vida sexual o nos dedicamos solo a la oración y a predicar y nos volvemos ascetas, ¿verdad? Nos volvemos anacoretas, personas que en la antigüedad se aislaban del mundo, vivían en la soledad y renunciaban a ciertas realidades materiales o placeres sexuales. Y Pablo, por supuesto, va a decir que no, que la llegada del reino no es renuncia a placeres de la vida sexual o a realidades materiales, pero dentro de un rango de orden, y es lo que él va a hablar en todo el capítulo 7. En el 8 había un conflicto en la comunidad acerca de las cosas que debemos comer. ¿Qué cosas son puras o impuras? ¿Sagradas o profanas? Y en el capítulo 8 Pablo va a trazar algunas líneas que va a retomar más adelante en el 11 sobre qué hacemos con la comida. Acuérdense que en una sociedad tan religiosa como la del siglo I, todas las profesiones y todas las profesiones y ocupaciones primero se consagraban a su Dios. Así que el carnicero, antes de irse al mercado a vender, consagraba a su Dios la carne que iba a vender. Y algunos cristianos se preguntaban, miren, y esa carne que ya fue consagrada, ¿la podemos comer o porque ya está consagrada al Dios pagano, no la podemos comer? Y claro, Pablo va a decir, miren, comida es comida. Aquí no es que la carne de cerdo sea impura porque se fue bendecida por un Dios. Comida es comida. Así que usted coma, ¿verdad? Pero va a dar algunas otras luces. En el 9, la iglesia le va a reclamar por qué no acepta ser sostenido por la iglesia. Porque era una vergüenza en el mundo antiguo trabajar en lo material. Lo material estaba hecho para los esclavos. Una persona honorable, una persona respetuosa, pues no se dedicaba a trabajar, sino que tenía que vivir de aquella tarea
honorable a la que se dedicaba. Así que los corintios querían sostenerlo, pero él no quiso hacerlo, y les explicará por qué no les acepta a ellos el que lo sostengan. Aunque claro, él sí va a recibir de otras iglesias como la de Macedonia, Berea, Tesalónica, Filipo, va a recibir la ofrenda que ellos le mandaron para sostenerse en el ministerio. Pero ¿por qué no recibe la de los corintios? ¿Por qué la rechaza? ¿Por qué no les acepta que lo sostengan en el ministerio? Es lo que él va a explicarles justamente en el capítulo 9. En esa tónica irá abarcando aspectos de la vida, Entonces, debemos tener claro que Corinto va a plantar dos ámbitos de existencia cristiana: el culto y la vida. Y el problema es que los corintios creen que únicamente importa mi participación en el culto, que yo tenga palabra, ciencia, revelación, lengua, discernimiento, profecía, conocimiento, ciencia. Y una vez que se dice amén en el culto, pareciera como que el resto de la vida ya no tiene ninguna relación con lo que Dios ha hecho. Como que el resto de la vida pues viva según usted crea, como a usted le parezca o como a usted le convenga. Pablo hará un llamado entonces a decir: la obra que Dios ha hecho en nosotros debe reflejarse en toda la vida, en todos los ámbitos de la vida. No existe un ámbito en el que el evangelio no tenga presencia. Y claro, aquí diferenciemos entre el evangelio y la moral de la iglesia. Diferenciemos eso, porque a veces la iglesia es la que se quiere meter en la vida privada de las personas. La iglesia, con sus reglas, con sus normas, quiere decirle cómo vestirse, qué comer, qué beber, cómo caminar, a dónde ir, a dónde no ir. La iglesia, con su moral, se quiere meter en todos los ámbitos. Quiere normar la vida de la iglesia a gusto de quien dirige o preside en la iglesia. No hablo de eso. No estoy hablando de la injerencia arbitraria y a veces dañina de la iglesia queriendo normar. No, hablo del evangelio. Y esto es diferente. Hablo de lo que Dios ha hecho en Cristo. Hablo de la buena noticia de Dios en Cristo. Y para Pablo, el evangelio sí debe permear toda la existencia humana. La luz de Dios abarca toda nuestra vida. Cuando Dios llega a nuestra vida, llega para iluminarla completamente. Dios no viene por un pedazo de nuestra existencia. Dios no viene por un compartimiento de nuestra vida. Dios viene por todo, por la totalidad de lo que somos. Toda nuestra existencia es reconfigurada, reordenada y reorientada de acuerdo a lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Por tanto, no hay una especie de autonomía en algún ámbito de mi vida en el que el evangelio no tenga una tarea, una función, una injerencia. ¿Entienden esta diferencia, hermanitos? No hablo de la moral eclesial, la moral de la iglesia que se quiere meter hasta en la sopa. No, hablo del evangelio. El evangelio es como una luz, y esa luz quiere llegar a todos los rincones para que
resplandezca de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso debemos entender que el hecho que estemos disfrutando la gracia de Dios no significa que no tengamos responsabilidades en la vida cristiana. Yo puedo disfrutar la gracia de Dios, pero no para cruzarme de brazos y pensar que la gracia de Dios es un sello de aprobación a todo lo que hago. No. La gracia de Dios no es ratificación a lo que soy. La gracia de Dios es un llamado a lo que debo llegar a ser. La gracia de Dios no es sello de aprobación, es estímulo. Es estímulo que me invita al discernimiento, al crecimiento, a la comunión creciente con Dios y al desarrollo fraterno con la comunidad y con una vida que vaya acorde a lo que Dios me convoca en Cristo. La gracia es gracia, Dios me la da sin merecerla. La gracia es gracia, Dios me la da sin haber hecho yo nada bueno, nada malo. Es más, quizás hemos hecho más malo que cosas buenas, pero por eso es la gracia. Llega, pero llega como estímulo, llega como detonante, llega para convocarme a no tener conformidad con lo que soy. La gracia llega para desnudarme y revelarme cuánto necesito todavía mejorar, ser, caminar, crecer. La gracia no es premio a lo que soy. No, la gracia es un estímulo a lo que Dios me llama a hacer. La gracia es como una prueba que Dios me da de todo lo que Él tiene para mí. La gracia, usted no puede recibir la gracia y sentirse satisfecho de ser lo que es solo porque vive la gracia, puesto que la gracia la vive no por lo que es, la gracia la vive por lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? Versículo 9. ¿Qué es Dios? Fiel. La gracia solamente es expresión de la fidelidad de Dios. ¿Por qué vivimos la gracia? Porque Dios es fiel. ¿Por qué usted vive manifestaciones de Dios a su vida? No porque usted es. No, es porque Dios es fiel. ¿Por qué recibe palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de discernimiento? Porque tiene el don que tiene. No lo tiene por lo que usted es, lo tiene por lo que Dios es. Dios es fiel. Entonces, la vivencia de la gracia de Dios en mí, la vivencia de mi don en la comunidad, no es porque yo sea. No, es por lo que Dios es. Pero la vida, esa es mi responsabilidad. Debo aprender a vivir conforme a la gracia de Dios. Mi vida debe ser respuesta a la gracia. Y ahí donde los corintios están desconectados. Y me temo que también nosotros. Y me temo que muchos aquí estén creyendo que basta con su don, con su ministerio, con lo que hace, y ahí se acaba. Por eso la enorme pertinencia de esta carta, para entendernos que usted puede ser a la hora del culto la persona más usada en un don. Pero la bendición que podemos recibir de usted y su don no es por lo que usted es por lo que Dios es. Dios
es fiel y lo usa con su gracia para bendecir a los demás. Pero esa bendición se bota cuando ya viene el carácter, la manera de ser, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de ser entre nosotros. Y ahí es a lo que Pablo va. La manera en que Dios es, a veces no está en armonía en la iglesia con lo que yo debo ser. Dios es entre nosotros lo que Él es, fiel. Él hace su parte, Él pone su parte y lo pondrá siempre, porque está comprometido por su palabra en Cristo. Por eso dirá constantemente: en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque Él está comprometido y Él es fiel y Él seguirá acompañándonos por su fidelidad. Pero nosotros somos lo que Dios espera que seamos. Su gracia despierta en nosotros una vida acorde a lo que Él es. Y Pablo les dirá a los corintios que no, que tienen graves problemas. Y llega todavía a hacer una afirmación bien fuerte en el capítulo 14, no, capítulo 15, una afirmación que resulta bastante dura. En 1 Corintios 15, eh, 33, no se dejen engañar, pues las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y aquí viene, mire: sean sensatos como se debe, y dejen ya de pecar. ¿Y qué es pecado aquí? Bueno, pecado es llevar una existencia que no va acorde a lo que Dios es. No hablamos de un pecado en particular que Pablo señala como acto moral, no. Pablo habla de una existencia que ignora lo que Dios ha hecho en Cristo. Pecado es desligarme de las intenciones divinas y no tener cuidado de llevar una vida que armonice con lo que Dios ha hecho en Cristo. Entonces entro en una existencia infructuosa, dañina, que no cumple los objetivos divinos, y eso es pecado en la Biblia. Pecado en la Biblia, más que señalar un acto, es una condición. Cuando el hebreo quería describir el pecado, él hablaba de errar al blanco. El hebreo, si era una lanza que tiraba o era una flecha, todo el que estaba en pecado era el que tiraba la flecha y no daba en el blanco. No pegaba al centro de la diana, del objetivo, y sus flechas caían alrededor, pero no daban en el blanco. Para los hebreos, ese era el pecado. Era no cumplir de manera exitosa la armonía que debe haber entre lo que Dios quiere y lo que Dios es, lo que nosotros somos y queremos. Si no estamos en la esfera de lo que Dios espera, estamos desorientados, y esa desorientación nos lleva a una condición. Y pecado en la Biblia será esa condición. No estoy apuntando a lo que Dios quiere que yo apunte. No estoy yendo en la dirección que Dios quiere que vaya.
El pecado en la Biblia, más que de un acto, es de orientación. ¿Para dónde voy? Pecado es ir perdido, desorientado. Por eso significa perdido. No, a veces la palabra perdido la cargamos de moralidad. Pero no. ¿Quién es un perdido? Es alguien que ha perdido el camino, el rumbo, la brújula. No habla tanto de actos o acciones en el camino, sino para dónde voy. No llevo la dirección. Cuando usted no lleva dirección, cuando no sabe para dónde va, cuando va a tientas y a ciegas, cuando no está en la dirección señalada, es que nos perdimos. El hebreo dirá, estamos en la condición de pecado. El evangelio es el horizonte que Dios me señala. Y mi existencia debe ir en dirección a ese horizonte. Pero si mi existencia ya no tiene el evangelio como brújula, ya me perdí. Y entonces los perdidos no están afuera. Los perdidos pueden estar adentro. Podemos estar aquí y estar perdidos. Eso es lo que Pablo dice. Ustedes no están yendo a donde el evangelio los está llamando. El evangelio los está convocando a una cierta manera de ser, pero ustedes no están siguiendo esa luz. Se están dejando guiar por otras opiniones, otros intereses, otras mentalidades, otros principios, otros valores, y no el evangelio. Por eso decía al principio, esto no es cuestión de la moral evangélica, sino de el evangelio de Jesús. Hay gente que puede estar moralmente bien apegada a la moral de la iglesia evangélica, pero perdida en cuanto al evangelio. Y hay quien puede ir en la dirección correcta del evangelio y ser considerado un perdido por la iglesia evangélica. No sé si me entienden esto, hermanitos. ¿Entienden o no entienden, hermanitos? O sea, de acuerdo a la iglesia evangélica y sus códigos morales, muchos podemos andar perdidos. Pero en cuanto al evangelio, ¿vamos en dirección al evangelio? ¿Vamos inspirados por el evangelio? ¿Vamos iluminados en el evangelio? ¿Vamos construyendo una vida evangélica? Y claro, puede ser también que seamos vistos como rectos en la iglesia, pero perdidos desde el evangelio. Corintios es un llamado a una vida que responda al evangelio. Por eso Pablo se tomará el cuidado en cada problema de ir despenicando el evangelio. Cómo el evangelio ilumina las divisiones, los pleitos entre los hermanos, las inmoralidades, los conflictos en la cena del Señor. Cómo el evangelio va a ser un faro que nos guíe, porque eso es el evangelio. El evangelio es ir asumiendo responsabilidades, decisiones orientadas hacia Él, pero son nuestra responsabilidad, es su decisión. Usted tiene que tomar el camino. Por eso Él hablará de la exhortación, para que ellos tengan que tomar decisiones. Y sigue diciendo, miren, sean sensatos como se debe y dejen ya de pecar. Pues algunos, ¿qué dice? Algunos no conocen a Dios. La NBI dice vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Nada saben de Dios. Y para vergüenza de ustedes lo digo.
Ese es el problema. No están entendiendo a Dios. Y como no entienden lo que Dios ha hecho, entonces no responden en la vida como debe ser. Están en la iglesia, están en el culto, pero no conocen a Dios. No saben de Dios. ¿Por qué? Porque a la hora de obrar respecto al hermano, no lo hacen conforme al evangelio. Lo hacen conforme a sus rencores, a sus rivalidades, a sus celos, a sus envidias, a sus revanchismos. Lo hacen en base a criterios como la Santa Cena. El que va llegando va comiendo, y el que llega primero come más que el otro, no le dejan al último, no se esperan para empezar, no hay fraternidad, no hay comunión, no hay cuidado del uno por el otro. Entonces Pablo dice, no estamos entendiendo a Dios. Y así hará una serie de referencias bastante fuertes a lo largo de la carta, pero primero quiere que entendamos, y solamente la voy a desarrollar brevemente porque el tiempo se me fue. Primero, el tema de la gracia que ha sido dada. Prácticamente este primer aspecto pues está muy claro, el tema de la gracia. Nada de lo que somos es por iniciativa propia ni por conquista personal. Ya deberíamos de que se nos vayan bajando los humos de creernos más que los demás en algún aspecto de la vida, porque todo lo que tenemos es por gracia. Y él lo va a ratificar en el 4:7, un pasaje que a mí me encanta tanto. Este es el resultado concreto de una vida que entiende la gracia. ¿Quién te hace superior a los demás? Primera pregunta. De hecho, es una cadena de preguntas que Pablo va a plantear. ¿Quién te hace superior a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? La recepción de la gracia debería ser suficiente para provocar en nosotros una actitud de humildad. Y esa actitud de humildad debería ser el punto de partida de nuestras relaciones. No debería existir ninguna creencia que somos mejores espiritualmente, que somos mejores por el don que tengo, que soy mejor por la vida que llevo. Si alguno de aquí lleva una vida íntegra, gloria a Dios, pero sepa que es por gracia. No es porque usted. Todo empezó por la gracia. Todo inició por Dios. Por tanto, la corrección fraterna debe hacerse en la perspectiva de la gracia. La corrección fraterna existe, claro, pero no con la prepotencia de creernos superiores o mejores, sino desde la recepción de la gracia, y que esa gracia debe extenderse a los demás en exhortación, sí, pero en gracia, no en alguna actitud de juicio, sino de gracia, la gracia. Nunca debemos perder la mirada de la gracia cuando miremos a los hermanos. Nunca pierda la gracia
en su mirada de los demás. Porque a veces hay ahí orgullito, hay ahí cierta creencia que somos mejores y eso nos lleva a una actitud de juicio. Y la carta nos enseñará que en medio de todo y a pesar de todo, yo debo mirar con gracia y acercarme al hermano para hacer gracia. ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros? Dios lo vio a usted en la más profunda oscuridad. Dios lo vio a usted en la vida más perdida. Dios lo conoce, mire, Dios lo conoce a usted en lo que nadie aquí sabe. Dios conoce sus intimidades de corazón. ¿Y qué hace Dios? Acercarse con su gracia para provocar en usted una vida diferente, una vida que sintonice con Él, pero lo hace con la gracia. Él llega primero con la gracia de Dios. Él llega con su visitación favorable. Él llega para llenarlo de sus bendiciones y favores. Si Él, que tiene todas las razones y toda la moral para acercarse a mí y destruirme por no estar a la altura de lo que Él quiere, no lo hace, sino que se acerca y me busca constreñir, convencer a través de su gracia, entonces, ¿quién soy yo para, siendo inferior a ese Dios, pretenda comportarme como Dios, como un Dios delante del hermano? Por eso más adelante Él va a enfatizar en el capítulo 8 y 11 acerca de que el Señor es Él, no somos nosotros. Y todos somos siervos. Y no podemos pretender que voy a acercarme al hermano como Señor, como que yo fuera el Señor. No soy el Señor, soy hermano. Usted no es Señor de nadie aquí, es hermano. No somos señores unos de los otros, somos hermanos. Y aunque usted aventaje a un hermano en cierta conducta positiva, pues tendrá muchas desventajas en otras conductas que no serán su fuerte. Usted tiene conductas ejemplares, pero tiene conductas que no son ejemplares. Y por tanto, la corrección fraterna se debe hacer desde la humildad de la gracia de Dios. Lo que tenemos lo hemos recibido. Por tanto, en lugar de ser presuntuosos o presumidos, deberíamos ser como Jesús, dirá Pablo, humildes. Cuesta la humildad. Y la humildad no es como se viste. La gente dice, bien humilde, ¿verdad? No, porque se ve su ropa sencilla. Eso no tiene nada que ver, hermanito. Usted puede andar con harapo y ser más creído que a ver qué. Usted puede andar con su ropa y toda sencilla, pero es más presuntuoso que a ver qué. Y alguien puede andar con ropas finas y ser muy humilde. No tiene que ver con la materialidad, tiene que ver con su actitud. Todo es de gracia. Fuisteis enriquecidos. Es la gracia que nos ha llenado de todo, de la plenitud de Dios. Fuisteis confirmados. Quisiera poder desarrollar más estas ideas, pero solo las voy sintetizando.
fuisteis confirmados, el testimonio de Cristo acerca de vosotros. El versículo 6, la NBI lo ha traducido muy mal, les voy a decir. Por eso lo leo en esta versión. Y de tal manera Dios fortaleció en ustedes el testimonio de Cristo. Ni siquiera es acerca de Cristo, es el testimonio de Cristo. Porque aquí hay dos sentidos. La frase el testimonio de Cristo. Uno es el sentido que en los traductores ha tenido, el testimonio acerca de Cristo. Se entiende de Cristo como acerca de Cristo. Pero también el testimonio de Cristo se puede entender como el testimonio que Cristo ha dado de nosotros. El griego dice el testimonio de Cristo, eso es lo que dice. Ya esto es interpretación. Ya decir el testimonio acerca de Cristo, ya es como el traductor lo entiende. Porque hay otra idea que es donde yo creo que realmente va el sentido de Pablo. No tanto que yo escuché el testimonio sobre Cristo, no. Es que Cristo dijo algo sobre la iglesia, este es el asunto. No es tanto lo que la iglesia oyó de Cristo, no, es lo que Cristo ha testificado sobre la iglesia. Y esto dice, se ha confirmado. Y yo, en el contexto de Hechos 18 y de la dinámica de la primera carta, prefiero entenderlo que lo que Pablo dice es: entre ustedes se confirmó o se ha confirmado lo que Cristo dijo de ustedes, haciendo referencia a que Él habló, Cristo habló por el Espíritu a la comunidad y dijo algo sobre la comunidad, como entre nosotros. El Señor dijo una palabra y se cumplió la palabra, se confirmó la palabra. Cuando el Señor dijo algo sobre usted, una palabra que le dio el Espíritu, y que esa palabra se confirmó, eso es lo que yo creo que Pablo está hablando. Una palabra de Cristo sobre la comunidad, una palabra carismática. En la reunión de la asamblea, en el culto, el Espíritu usó a alguien para hablar acerca de la comunidad. Y lo que Cristo dijo acerca de la comunidad se confirmó. En otras palabras, ustedes han vivido experiencias en las que Cristo ha hablado y ha confirmado lo que Él ha hablado. Eso es lo que Pablo está diciendo. A eso es lo que Pablo se está refiriendo. Cristo les ha cumplido lo que Él dijo. Y esa confirmación tiene un resultado, versículo 7. De modo que no les falta ningún don espiritual. ¿Qué significa? Bueno, que Cristo pudo en esta línea decir por el Espíritu en la comunidad: yo los voy a llenar, yo los voy a enriquecer, yo les voy a dar toda experiencia, don, manifestación. Y Pablo dice, y eso se cumplió, de tal manera que están llenos como Él lo dijo. ¿Me entienden esto, hermanitos? Entonces Pablo dice, el Señor está hablando, el Señor les ha cumplido lo que les ha dicho. Y por eso termina diciendo con la fidelidad, como diciéndole, Él seguirá cumpliéndoles, Él seguirá hablándoles, Él seguirá dándoles palabras y se las seguirá confirmando. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado y les ha confirmado, hermanitos? ¿A cuántos les ha dado una palabra
y el testimonio, la palabra que Jesús dio sobre usted se ha cumplido. Y están disfrutando de las riquezas de ese Dios. Por eso al final dice: fiel es Dios quien los ha llamado. Fiel es Dios, y ustedes fuiste llamados por esa fidelidad de Dios. Fueron llamados. Y aquí Pablo, con esta palabra, abre el abanico de exhortaciones. Ustedes fueron llamados. ¿Están en ese llamado? ¿Están viviendo en ese llamado? ¿Están respondiendo a ese llamado? La llamada es como algo que me absorbe, me atrae. La llamada es como algo que me envuelve. Y Pablo dice: ¿estamos en línea al llamado o me he salido de mi llamado? ¿Estoy viviendo el llamado a tener comunión con Jesucristo? ¿Estoy viviendo ese llamado? La vida cristiana es eso, es vivir conforme a un llamado. Usted no va a vivir como usted se le antoja, como usted cree, o como muchos dicen, como me dé la gana. No. Su vida debe responder al llamado. El llamado es el imán de Dios. El llamado es como un imán. Te está jalando, atrayendo. Ahora, ¿estamos en esa línea del llamado? ¿O usted va como macho sin dueño, sin responder al llamado? El llamado nos convoca, nos dirige, nos forma, nos conforma, nos orienta, nos pone en dirección a Jesús. No es como usted quiere, es como Dios lo ha llamado. Por eso a lo largo de Corintios la llamada es bien importante, porque el reclamo de Pablo va a ser: ustedes no están viviendo conforme al llamado en esto, tampoco en esto, tampoco en esto, ni en esto, ni en esto. Toda la carta tiene que ver con el llamado. Es una exhortación a vivir de acuerdo con el llamado de Dios. De ser así, se van a cumplir los dos objetivos de la carta. Todo el interés de Pablo. Como decíamos el día miércoles, son dos nada más. Uno, darle la gloria a Dios. Que Dios sea glorificado. Para eso fuimos creados. Para que Dios sea glorificado. Y dos, para que crean en Jesús los que no creen. Pongámonos de pie, hermanitos. Es una carta preciosa que hay que saber enmarcar en el sentido de que el interés de Dios es edificar una iglesia que sintonice con sus actos, una iglesia que se parezca a Cristo. Padre, somos una iglesia que estamos en formación siempre. Y definitivamente hay muchísimas cosas que nos faltan por orientar hacia lo que tú en Cristo has hecho. Espíritu de Dios, permítenos que en esta caminata en 1 Corintios podamos no solo descubrir la gracia y el evangelio de Dios con nosotros,
no solo podamos descubrir la fidelidad y el amor de Dios, sino que podamos nosotros responder de manera alegre, libre y agradecida a lo que tú has hecho en nosotros. Padre, a veces hemos perdido la idea de la comunión. Hemos perdido la idea de ser un cuerpo. Hay rivalidades, hay competencias, hay intereses arbitrarios, hay sentimientos de creernos mejor en algún aspecto. Regálanos en esta caminata la luz y la sensibilidad del Espíritu para entender tu palabra y para modificarnos a la medida de Cristo. Padre, ayuda a Betania a ser una iglesia sierva y a ser una iglesia agradable a ti. Trabaja en nosotros, Espíritu Santo, para ser edificados por el Evangelio y para el Evangelio. Aquí estamos, nos presentamos ante ti para que tu palabra corra sobre nosotros y cumpla el propósito por el cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos.